Josephina Earp es más recordada hoy en día por ser la esposa de hecho del famoso alguacil y jugador Wyatt Earp, aunque su vida está envuelta en misterio. Acompáñanos al regreso a los Estados Unidos del siglo XIX. Josephina Sarah Marcus nació en 1861 en Nueva York. Sus padres eran inmigrantes judíos que originalmente provenían de lo que entonces era Prusia, pero que hoy es parte de Polonia. Como muchos recién llegados a la costa este de Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, la vida era una lucha para la familia Marcus, y en 1868, cuando Josefina tenía solo 7 años de edad, tomaron un barco hacia el sur a Panamá, y luego hacia el norte a la creciente ciudad de San Francisco. Aquí, Enrique Marcus, padre de Josefina, trabajó como panadero, y su familia vivió con comodidad, aunque sin riqueza. Los detalles de la vida temprana y posterior de Josefina son complicados por 2 factores. En primer lugar, la propia Josefina era una mentirosa notoria. Más adelante en su vida, después de haber adquirido cierta notoriedad y fama, solía inventar o modificar detalles de su vida anterior. En segundo lugar, muchos hechos de su vida, en la imaginación popular, se basan en un libro que apareció en 1976, titulado Me casé con Wyatt Earp, los recuerdos de Josephina Sarah Marcus Earp. Esto fue escrito por Glenn Boyer, conocido de la familia Earp, quien basó su información en lo que supuestamente los familiares de Wyatt y Josephina le contaron, además de algunos documentos que decía haber obtenido sobre la vida de Josefina. Estos incluían una especie de memorias, aparentemente escritas por la propia Josefina. Sin embargo, aunque el libro se convirtió en un éxito de ventas y durante muchos años fue utilizado como una de las principales fuentes sobre la vida de Wyatt y Josephina Earp, en la década de 1990, investigaciones determinaron que gran parte de lo que Boyer había escrito era completamente inventado, o que la verdad había sido alterada para ofrecer una narrativa más llamativa. Así, los relatos sobre la vida de Josefina se ven complicados tanto por su propia duplicidad como por la de Boyer, casi un siglo después. Lo que sí parece relativamente claro es que Josefina Marcus dejó la casa de su familia en San Francisco alrededor de 1874, cuando tenía apenas 13 años de edad. Años después, comentó en sus memorias que recordaba haber besado a su madre en la mejilla como si fuera a la escuela y nunca regresó a casa. Según ella, había demasiada emoción como para seguir siendo una niña. Posteriormente, trabajó en varios lugares a lo largo de California y hacia el este en Arizona. También es posible que se haya dedicado a la prostitución durante esos años bajo el nombre de Sadie Mansfield. A finales de 1870, parece que era bailarina de burlesque. Casi con toda seguridad, fue una gran vergüenza por haber sido tanto prostituta como bailarina de burlesque durante este periodo, lo que llevó a Josefina a intentar modificar su propia historia personal en años posteriores. De hecho, en sus memorias, se refiere a esta parte de su vida como un gran y mal sueño. Independientemente de su adolescencia y primeros años de adultez, sabemos algo con certeza. A finales de los años 1870, inició una relación con Johnny Behan. Una versión colorida de cómo se conocieron es que Josefina iba en una diligencia rumbo a Arizona. Sin embargo, cuando apaches Yuma renegados huyeron de su reserva y volvieron a sus tierras en pie de guerra, ella fue llevada a una casa de campo cercana por seguridad. Luego pasaría 10 días allí con otros pasajeros, durmiendo en el suelo, y fue precisamente aquí donde conoció a su futuro interés amoroso, Johnny Behan. Independientemente de la verdad sobre cómo se conocieron, se sabe que vivieron en California por un tiempo, pero luego se mudaron a Arizona, donde vivieron en Tip Top. Sin embargo, no permanecieron allí mucho tiempo, y en septiembre de 1880, la pareja se mudó nuevamente a un nuevo asentamiento que había surgido en el sureste de Arizona en solo cuestión de meses. A finales de la década de 1870, se llamaba Tombstone. Tombstone era una ciudad surgida por la fiebre de la plata. En 1877, un tal Ed Schlifflin había explorado las colinas al este del río San Pedro en esta parte de Arizona y rápidamente determinó que había extensos yacimientos de plata en la zona. Él y un socio solicitaron la propiedad del filón descubierto.
Pero al difundirse la noticia, muchos acudieron a la zona para buscar fortuna en los ríos y colinas del sureste de Arizona. Con la fiebre de la plata surgió rápidamente un asentamiento. La ciudad en crecimiento fue llamada irónicamente Tumba. Como le advirtieron a Schieffelin antes de buscar minerales en esa zona de Arizona, solo hallaría su tumba o lápida. Para cuando Josefina y Johnny Behan llegaron en otoño de 1880, la ciudad ya tenía varios miles de habitantes. Tenía 4 iglesias, una bolera, una escuela, 2 bancos y una heladería. El Gran Hotel abrió solo unas semanas antes. Pero también llegaron problemas a Tombstone. Para 1880 había numerosos burdeles, 110 cantinas y más de 12 salas de juego. Muchos de los que llegaban eran hombres rudos de la frontera, así como vaqueros y otros habitantes del oeste a quienes les gustaba beber y robar. Tombstone ofrecía muchas oportunidades para ambos. Para calmar la anarquía en el pueblo, las autoridades recurrieron a agentes de la ley famosos que llegaron a Tombstone. Virgil Earp fue alguacil adjunto de Estados Unidos y principal agente de la ley en Tombstone durante ese periodo. Pero es su hermano, Wyatt Earp, quien es mucho más conocido. Wyatt se ganó fama como agente de la ley en Wichita y Dodge City, Kansas, en los años 1870. En 1879, llegó a Tombstone con varios de sus hermanos y John Doc Holliday, un dentista y jugador, quien era un amigo cercano de los Earp. Para cuando Josephine y Johnny Behan llegaron al pueblo, los Earp y Holliday estaban cada vez más involucrados en una disputa con varios vaqueros, liderados por los hermanos McClory y Clanton. Pronto resultaría en el tiroteo más infame en la historia del viejo oeste estadounidense. Después de que llegaron a Tombstone, Josephine y Johnny Behan fueron acompañados por su hijo Albert, de 8 años, de un matrimonio anterior. A principios de 1881, meses tras establecerse en Tombstone, Josephine fue a San Francisco para que Albert recibiera atención médica por problemas de audición. Cuando regresaron, ella encontró a Johnny en la cama con la esposa de un amigo de ellos. Por lo tanto, ella procedió a echarlo de la casa. Josefina pudo haber comenzado una relación con Wyatt Earp a las pocas semanas de haberle dado sus órdenes de marcha a Behan. La cronología es confusa, y el romance se mantuvo en secreto porque Earp ya estaba casado y su esposa lo acompañó a Tombstone. No está claro qué tan avanzada era la relación entre ellos cuando, el 26 de octubre de 1881, la disputa entre los Earp, los Clanton y los McClory llegó a su punto máximo después de una serie de conflictos en aumento. Virgil Earp, quien era alguacil de Tombstone, decidió desarmar a los vaqueros ese día. El tiroteo que siguió se ha hecho conocido como el duelo en el Oca Corral. En 30 segundos de disparos, Virgil, Morgan y Doc fueron heridos, pero Wyatt salió ileso. Billy Clanton y los hermanos McClory murieron, pero Ike Canton y algunos aliados escaparon. La enemistad siguió meses. Mientras seguía la enemistad, Josephine y Wyatt ya vivían juntos. En la primavera de 1882, ella fue a San Francisco para mantenerse al margen, usando el nombre de señora J. Earp. Ese mismo año, el hermano de Wyatt, Morgan Earp, fue emboscado y asesinado por la banda de Ike Clanton. Wyatt y un grupo de hombres armados salieron al desierto de Arizona para buscar a los responsables, en la llamada Cabalgata de la Venganza de los Earp. Después de esto, dejó de escribirle a su esposa, y parece claro que había decidido dejarla. Tiempo después, ella se prostituyó y murió por sobredosis de láudano. Josefina se unió a Earp en Colorado en 1883, y luego fueron a Eagle City, Idaho, una nueva ciudad minera de oro y plata, donde Earp abrió el salón Elefante Blanco. Después de eso, volvieron a dirigirse a California. Pasaron 4 años en San Diego, que acababa de ser conectada con el resto de Estados Unidos con la llegada del primer ferrocarril al extremo suroeste del territorio continental. En 1891 regresaron a San Francisco, ya con cierta prosperidad, y Earp compró varios salones y casas de juego a finales de los 1880, y en los 1890,
Josefina y Wyatt se casaron en 1892 en un yate frente a la costa de California. La evidencia proviene solo de testimonios de presentes, ya que nunca se halló registro de su matrimonio. Seguían mudándose seguido, aunque a distancias cortas. Entre 1891 y 1896 pasaron la mayor parte del tiempo en San Francisco, pero se mudaron al menos a 4 casas diferentes. La relación de los Wyatt era muy tempestuosa. Ella a menudo lo regañaba por no tener suficiente éxito financiero, mientras que él, por su parte, la llamaba Sadie, un nombre que ella odiaba porque le recordaba sus días como prostituta y bailarina de burlesque. También se ausentaba en largas caminatas para alejarse de ella y bebía por mucho tiempo. Ambos tuvieron relaciones extramatrimoniales, y su propia relación pudo haberse dañado aún más por la incapacidad de Josefina para tener hijos. Ella estuvo embarazada al menos 2 veces antes, pero tuvo abortos espontáneos ambas veces. A finales de la década de 1890, Wyatt y Josefina fueron a Alaska mientras él buscaba hacerse rico en la fiebre del oro de Klondike. Sin embargo, esto tampoco funcionó, y pronto volvieron al sur, donde a inicios del siglo XX, la pareja volvió a mudarse entre pueblos mineros de California. Uno de estos sitios en el desierto de Sonora dio frutos, pero no los que habrían hecho rica a la pareja. Sin embargo, compraron una cabaña allí, y se convirtió en el lugar donde estuvieron más establecidos que en cualquier otro momento anterior de su relación de 30 años. A principios de la década de 1920, la pareja envejecida decidió empezar a pasar parte del verano en Los Ángeles, una ciudad que cada vez más se estaba convirtiendo en la capital del entretenimiento de Estados Unidos y donde se producían en gran cantidad las nuevas películas cinematográficas. Varios vaqueros viejos fueron allá para buscar un lugar en las películas. Wyatt formó varias amistades y se convirtió en consultor de algunas de las películas que mostraban cómo era la vida en los días de gloria del Viejo Oeste. Participó en intentos de hacer una película sobre su vida, pero nunca hubo acuerdo en vida. Wyatt enfermó gravemente en 1928. Los últimos años de su vida y los de Josephine después fueron bastante desalentadores. Siempre fue una jugadora y con los años desarrolló un problema serio. La pensión que recibía de su familia a menudo se la jugaba tan pronto como llegaba. Su capacidad para cuidar a Wyatt era limitada, y quienes presenciaron su última enfermedad antes de su muerte en enero de 1929, dijeron que Josephine no hizo un buen trabajo en esto. Josephine vivió hasta 1944 y murió a los 83 años. Se desconoce mucho de su vida tras la muerte de Earp. Quizás porque su fama como agente de la ley muchos años antes había atraído más atención hacia ellos, y también porque ella se volvió cada vez más peculiar en su comportamiento después de su muerte. Una señal de esto fue que en 1939, ella demandó a los estudios 20th Century Fox cuando intentaron estrenar la película Wyatt Earp, Frontier Marshal, el tipo de película que Earp había buscado que se hiciera durante su propia vida. De todos modos se estrenó, solo se llamó Frontier Marshal. Josefina Earp pasó sus últimos años en Los Ángeles, y su muerte fue tan oscura como muchas partes de su vida anterior en los infames días de Tombstone. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Soy Briefcase, y mi canal trata principalmente de crímenes históricos. Me gustaría agradecer a Forgotten Lives por darme la oportunidad de narrar aquí, y si alguno de ustedes quiere visitar mi canal, hay un enlace en la descripción de abajo. Y no se preocupen, Forgotten Lives estará de regreso la próxima semana.